Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso intermedio de Siemens NX en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a diseñar este pistón que estás viendo. Lo vamos a hacer gradualmente. Comentar que a modo de introducción el cilindro también es conocido como émbolo y es parte del motor. Se mueve de manera alternativa dentro de un cilindro, interactuando con un gas o un fluido. Por medio de esta interacción, el fluido o gas que hay en el interior del cilindro puede cambiar de volumen y de presión, dando lugar al movimiento. Además, los pistones son los encargados de mover los gases. Su movimiento es vertical, en el que empuja el cigüeñal a través de las bielas y es lo que posteriormente se convierte en la energía que mueve el vehículo. Una vez comentado esta pequeña introducción, ahora vamos a empezar a dibujar este pistón. ¡Vamos a ello! Para dibujar este pistón lo vamos a hacer en dos pasos. El primer paso será dibujar la parte exterior, la que estoy señalando yo con el cursor, y luego dibujaremos el segundo paso, el interior, con este agujero de aquí pasante. Si quieres saber cómo voy a dibujar este cilindro, quédate porque te lo voy a explicar paso a paso. Vamos a empezar dibujando este sistema de coordenadas de referencia. Vamos a marcarlo aquí y empezaremos dibujando esta parte que estoy señalando yo con el cursor. Y luego dibujaremos esta otra parte. Una vez marcado el sistema de coordenadas de referencia, voy a empezar dibujando dos líneas. Una de ellas, una horizontal de 42. Y luego dibujaré esta otra de 50,5. Empezamos por aquí, pincho en croquis. Y selecciono este plano. Plano y Z. En clip y acepto. Pincho en línea, pincho en el centro y dibujo una horizontal de 42. 42 y Enter. Pincho aquí. Recuerda que puedes activar esto de intersección para que te coja al final de la línea. Doy un clip y subo hacia arriba 50,5. Enter. Y me quedo así. Ahora voy a dibujar un rayo de 10, como se ve aquí. Después de dibujar el rayo de 10, haré una línea, como marco aquí, con el cursor, que sea tangente a ese rayo. Luego hay aquí un rayo de 10, que también dibujaré. Y terminaré con esta línea que estoy señalando, que tendrá una distancia desde aquí hasta aquí de 12. Será una horizontal. Y desde este punto hasta este punto hay 77. Voy a ir paso a paso. Estábamos aquí, pincho aquí y dibujo una horizontal de 10. ¿Ves? Pongo 10 y Enter. Vengo aquí, bueno, cierro esto, vengo aquí, pincho en círculo, me acerco y dibujo un círculo de diámetro 20 de radio 10. Pincho ahí, bueno, ahora me toca dibujar una línea. Le doy a escape, cierro esto y pincho aquí en línea. Perdona porque antes he dibujado círculo. Pincho en línea, tiro una longitud de 77. Le doy a escape y ahora pincho en línea y toco ahí, por ejemplo, en ese punto y dibujo una línea tal que así. Y ahora voy a acotar esta línea con esta. Para ello vengo aquí y cota angular, ¿vale? Aunque yo lo tengo ya seleccionado aquí, tú vienes y cota angular. Pincho aquí y esa cota de 71 le pongo 75 y Enter. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo, por ejemplo, una línea así. Y ahora voy a bajar 12, ¿vale? Pongo 12, Enter, y esta línea va a cortar a esta otra. Por ejemplo, hasta ahí. ¿Ves?
Y recuerda, aquí había un radio de 20. Para ello, vengo aquí, pincho en filete, toco en esa línea y en esa. ¿Y ves? Me acerco un poco y el radio le pongo 20 y Enter. Alejo un poco, cierro esto y me quedo así. El siguiente paso será dibujar esta parte de aquí con estos entrantes. El radio es 50, partiremos aquí 50 y dibujaremos una vertical de 42. Y aquí entraremos 4, como marca aquí, y bajaremos 5. Entraremos 4, bajaremos 5. Hasta este último que es de 8. Y aquí nos pararemos. Estamos aquí y ¿ves esta línea? Me acerco, botón derecho y eliminar. Pincho en línea, pincho ahí. Y tiro una horizontal de 50. La marco 50 y Enter. Y ahora en el final pincho y subo hasta 42. 42, Enter y Enter. Y ahora voy a entrar y subir 4 y 5. Para ello me acerco un poco, pincho ahí en el final y inclino hacia la izquierda y la longitud le pongo 4 y Enter. ¿Y ves? Ahora subo 5. Le marco la dirección hacia arriba y 5. Pincho ahí y lo mismo. Le marco 4 y Enter. Y el ángulo le pongo 0. Subo hacia arriba, le pongo 5 y Enter y el ángulo 90. Aquí lo mismo. Le marco 4, Enter y el ángulo 180. Pincho ahí, marco hacia arriba 5 y el ángulo lo dejo como está. Este es un proceso que se repite. Marco ahí, la longitud es 4 y el ángulo como está. Le marco 5. Me acerco, pincho ahí. Hay 4. Enter. Y el ángulo como está. Subo otros 5. Enter y Enter. Y aquí me marco 4 y Enter. Y aquí no voy a subir 5, sino es 8, ¿vale? Pincho ahí. La longitud es 8. Le marco 8 y el ángulo como está. Y me quedo así. Ahora nos hemos quedado en este punto y vamos a hacer este arco. Pero este arco tiene un radio. Venimos aquí arriba. ¿Ves? El radio es de 450. Vamos a hacer este radio de 450. Nos hayamos quedado aquí. Cierro esto. Y para hacer ese radio de 450, pincho aquí en arco. Selecciono este punto y este punto. Y me acerco un poco. Y ves, ahora me marca radio 416. Le marco 450 y Enter. Y le doy un clic. Y ves, ya me ha marcado este radio. El operador de escape ya me lo ha marcado y me lo ha dibujado, ¿vale? Este radio de 450. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a recortar esta figura. Para ello, vengo aquí, recorte rápido, pincho. Elimino este trozo, este. Voy despacio para no dejarme ningún trozo. Este también. Este fuera. Le doy a escape, botón derecho aquí, eliminar. Yo creo que le voy a dar un repaso, pero ya estaría. Una vez aquí en este punto, finalizar el croquis, pinchando aquí. Pincho aquí para centrar.
Y ahora le vamos a dar revolución a este croquis que acabamos de dibujar. Si me sigues ya sabrás realizar esta operación, porque la he realizado varias veces. Y si no me sigues, suscríbete al canal para apoyarlo. Venimos aquí y pincho aquí en revolución. Se despliega este menú. Primer paso, seleccionar la curva. Selecciono todas las líneas del croquis. Ando por aquí, seguimos por aquí. Esta. Sigo por aquí. Son todas las líneas. Segundo paso, especificar el vector. Doy un clic y podríamos seleccionarlo aquí o aquí, ¿vale? Esto quiere decir que esto va a girar en el eje Z. Selecciono aquí y ves, ya me ha dibujado la revolución de este croquis que es el pistón. Una vez así, acepto y pincho aquí para centrar la pieza. Ahora vamos a empezar con este segundo paso. Para ello vamos a hacer un extrusionado, como estoy marcando yo, y luego haremos este agujero, este de aquí, que es el mismo que este de aquí. Vamos a ello. Vamos a dibujar ahora este croquis que estoy señalando con el cursor de ratón, con estas cotas, en una de las caras de la pieza. Estamos aquí, pincho aquí en croquis y selecciono este plano, plano y Z. En clip y acepto. Revolución 2, botón derecho y ocultar. Lo voy a ocultar para que se vea mejor. Pincho en línea y dibujo, por ejemplo, una línea aquí. Acerco, dibujo otra línea, por ejemplo, así, y otra aquí. Cierro esto y ahora voy a acotar, ¿vale? Esta cota, doble clic y le pongo 30. Esta cota, doble clic y le pongo 8. Pincho aquí, en filete. Vengo aquí, pincho esta línea y esta. Y le pongo de radio 5. Cierro esto y lo mismo aquí. Toco esta línea y esta. Y le pongo 5. Cierro esto. Y esta cota, doble clic y le pongo 25. Vengo aquí, pinto aquí, cota angular. Toco esta línea y esta. Y voy a acotar el ángulo este. Pongo 100. Y cierro. Y lo mismo. Pinto aquí, toco aquí y le pongo 100. Cierro. Esta cota, botón derecho y eliminar. Elimino. Y voy a acotar esta cota, ¿vale? Doble clic y le pongo 15,3. Cierro. Pincho en línea y tiro una vertical hacia abajo. Cierro esto y mira, ¿ves esta línea? Tiene que llegar hasta aquí. Cuando te ocurra esto, pincho aquí y despacio, arrastro y la paso, ¿ves? Se mantiene con este ángulo. Vengo aquí, pincho un recorte rápido, toco ahí y aquí. Recorto estos dos y cierro. Y ahora voy a ordenar un poco las cotas. Bueno, ahora selecciono todo esto. Una vez que tengo ya dibujado el croquis, selecciono Control más C y vengo aquí a esta parte y Control V. ¿Y ves? Ya lo he pegado. Y ahora lo tengo que girar porque esta línea, la larga, va en esta posición, en la parte de afuera. Y esta va adentro. Para girarlo, me acerco aquí. ¿Ves que se ven aquí dos flechas de color rosa? Pincho y sin soltar voy girando con el ratón. Giro, voy girando con el ratón hasta que el ángulo es 180, ¿vale? Cuando esto ocurra, suelto, cierro esto y esto lo posiciono un poco por aquí, por ejemplo. Y
ahora está en la misma posición y acepto. Y ahora lo voy a acotar, ¿vale? Está acotado aquí, como tiene que ser simétrico, doble clic y le pongo 30. Y está acotado. Doble clic y le pongo 8. Cierro. Y una vez lo tenga así, finalizo el croquis pinchando aquí. Activo este, revolución 2. Y ahora giro la pieza. Lo que voy a hacer va a ser añadir material en este croquis que acabo de dibujar, ¿vale? Para ello, recuerda, pues venir aquí o botón derecho aquí. Vengas aquí, botón derecho y extruir. Y por ejemplo, mira, ya me... bueno, doble clic aquí. Pero quiero que pare aquí, ¿vale? Este material que me ha añadido, quiero que pare aquí. Para ello, aquí en valor le pongo hasta siguiente, ¿vale? Y aquí lo mismo. Hasta siguiente. ¿Y ves? Me para aquí, en esta circunferencia exterior. Aquí le pongo unir, que me una lo que voy a añadir con esta circunferencia. Acepto. ¿Y ves? ¿Cómo ha quedado? Centro aquí, pinchando aquí. Y ahora voy a dibujar este mismo croquis, que va a ser con la misma forma, pero cambia las dimensiones de las cotas, ¿vale? Va a ser la misma forma, pero cambia las cotas. Nos hemos quedado aquí, botón derecho y aquí en revolución 2 y ocultar, ¿vale? Y lo mismo aquí, botón derecho y ocultar. Pincho en croquis y voy a dibujar un croquis aquí en este plano, plano y Z. Clip y acepto. Y dibujo lo mismo. Pincho aquí en línea, dibujo una línea así, por ejemplo así y así. Y ahora la voy a acotar, ¿vale? Cierro esto, doble clic aquí y le pongo 37. Altura de la línea 12. Pincho el radio, toco aquí y le pongo 5. Lo mismo, pincho el radio aquí y aquí, 5. Esta cota, doble clic y le pongo 22. Voy a centrar un poco las cotas, mejor. Y voy a acotar ahora esta cota angular, ¿vale? Pincho aquí, esta línea con esta, pongo 100. Y esta con esta, le pongo también 100. Cierro y cierro. Y ahora esta cota, botón derecho y eliminar. Y ahora me interesa esta, doble clic y le pongo 11,5, ¿vale? Enter y cierro. Entro un poco. Pincho línea, pincho aquí. Y hasta que pase, ¿vale? Ahora no me hace falta alargarla. Cierro esto, vengo aquí. Recorte rápido. Quito este trozo y este. Y cierro. Ordeno un poco esto, las cotas. Vale. Ahora está. Y hago lo mismo. Selecciono esto, todo. Control más C. Aquí. Control V. Lo posiciono, por ejemplo, aquí. Y lo giro, ¿vale? Acuérdate que para girarlo te acercas aquí con el ratón, pinchas y giras. Hasta 180. Lo subo un poco. Y acepto, ¿vale? Y como es simétrico, a ver esta cota, doble clic y le pongo 37. Y esta altura, a ver que la vea.
Mira, no sale. Pues cuando no salga, si no sale, vengo aquí, cota rápida, toco aquí y aquí. Bueno, tiro para atrás. O aquí, botón derecho y eliminar. Y me la pone aquí, vale. Esta es la que me interesa, ¿vale? 12 aquí, doble clic, le pongo 12. ¿Ves? Esta parte del croquis es la que voy a quitar material, por eso sale, ¿vale? Como es simétrico, ahora ya finalizo el croquis, pinchando aquí. Y botón derecho, muestro, y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo, botón derecho y mostrar. Voy a quitar material en este croquis que acabamos de dibujar, ¿vale? En este. Para ello, puedes venir aquí o aquí directamente. Botón derecho y extruir. Aquí recuerda sustraer, ¿vale? Y seleccionar el cuerpo este. Que sea pasante. Bueno, esto que sea pasante. Aquí es pasante. Y acepto. ¿Y ves? Aquí me lo he añadido y aquí lo he quitado. Pincho aquí para centrar. El siguiente paso será dibujar este punto y haremos un rayo de 12,5 y otro de 9. Se ve mejor aquí. Haremos esta forma, partiendo de aquí. Esto es un corte. Y haremos esta forma, ¿vale? Vamos a dibujar en el interior, aquí, un plano y haremos un radio. Este de aquí, de 12,5 y este de radio 9. Comentar que esto se va a unir a esta parte. Se ve mejor aquí, ¿vale? Vamos a poner un plano, dibujaremos un croquis y vamos a extruir a partir de 20 y desde aquí hasta aquí habrá otros 20. De aquí a aquí 40. Por eso aquí pone la distancia de 20. A partir de 20, de aquí hasta aquí, vamos a extruir esta distancia que es de 20. Y aquí lo mismo, repetiremos esta operación. Con lo cual, desde aquí hasta aquí habrá 80, que es esta cota de aquí, 80, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, se ve mejor. Desde esta parte hasta esta que no se ve. Aquí, aquí. No sabemos qué va aquí, pincho aquí, plano de datum. Y aquí, plano XZ, un clip, pincho y lo hago un poco más alto y acepto. Vengo aquí también en revolución 2, botón derecho y ocultar, ¿vale? Y este croquis también, botón derecho, el 1 y ocultar. Y estos también, ¿vale? Para ello, botón derecho y ocultar. Y este igual, botón derecho y ocultar. Vengo aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, ¿vale? Debe aceptar. Y ahora vengo aquí, pincho en línea, vengo aquí y dibujo una línea vertical de longitud 25. Cierro esto, pincho en círculo. Dibujo un círculo de diámetro, recuerda, el radio era 12,5, diámetro 25, le pongo 25, pincho otra vez en círculo, pincho ahí y dibujo un diámetro de radio 9, diámetro 18, pongo 18. Y ahora pincho línea, por ejemplo, me acerco ahí y voy a dibujar una línea vertical, que es la tangente, de longitud 50, ¿vale? Para que se una al pistón. Bajo ahí, le pongo 50 y ves el ángulo, le pongo 2,70. Y lo mismo aquí. Un clip ahí y bajo, ¿vale? Le pongo 50 y el ángulo me lo ha cogido bien, 2,70. Enter. Cierro esto. Mira, ¿ves? Esto es una restricción de la línea, ¿vale? Un parámetro. Mira, ¿ves? Esta cosa que se ve aquí, una línea un poco más
gruesa. Para eliminarlo, botón derecho y eliminar. Es una restricción. Es que si no, ahora me va a dar algún problema. Y para que no me dé, lo elimino. Pincho en línea, pincho ahí y cierro. Cierro esto y ahora vengo aquí, recorte rápido, recorto esto y cierro. Y lo voy a finalizar. Y activo lo que tenía. Mostrar. Bueno, me quedo así, ¿vale? Porque en realidad estos croquis no están mejor así. Se ve mejor así, se ve más limpio. Vale, ahora, una vez así, espera que lo posicione. Lo que voy a hacer va a ser extruir hacia este lado y luego hacia el otro. Para ello vengo aquí a extruir y selecciono lo que he dibujado, ¿vale? Este y este, acuérdate, el de fuera y el de dentro, ¿vale? Y sale esto, ¿vale? Pincho, mira, ¿ves? Pincho y arrastro. Y aquí pincho y lo recojo un poco. He dicho que la distancia es a partir de 20 y hasta 40, ¿vale? A ver. Eso es, 20 y 40. Y aquí, en vez de sustraer, le pongo unir, que me lo una. Empieza a partir de 20 y me pone material hasta 40, ¿vale? Es hasta aquí. Acepto. Y hago lo mismo en esta cara, ¿vale? Extruir. Me acerco, selecciono este y, bueno, este contorno y este. No, este no. Repito, extruir. Cuando pase esto, cerráis lo que se os abra, la ventana que sea, y volver a pinchar a extruir. Pincho, bueno, pincho aquí, en este contorno y este otro. ¿Ves? Antes se ha ido ahí. Y ahora está aquí, ¿vale? Pincho y arrastro, posiciono, por ejemplo, ahí. Y aquí igual, pincho y lo posiciono, por ejemplo, ahí. Y aquí, en estos valores, pongo unos 80, finalmente, y aquí, a ver si me coge, ahora 40. Y unir. Y acepto. ¿Ves cómo me lo ha dejado? Ahora voy a hacer un agujero que va a ser este, que va a quitar el material que va a ser pasante, ¿vale? Para ello, extruir otra vez, selecciono este círculo, aquí le pongo sustraer, pincho y arrastro, y aquí lo mismo, pincho y arrastro, que sea pasante, ¿vale? Acepto, y ves, un agujero pasante, ¿vale? Pincho aquí para centrar. Ahora voy a redondear estas aristas, como se ve aquí, con un rayo de 5, ¿vale? Un rayo de 5. Y para hacer el redondeo, giro la pieza, pincho aquí el redondeo y aquí selecciono curvas tangentes, ¿vale? Que radio le pongo 5 y selecciono, bueno, empiezo por aquí, una y otra. Acepto y continúo por aquí dentro. Pincho, acerco un poco. Bueno, ahí no me lo he cogido. Lo intento otra vez, pincho aquí. ¿Ves? Si tocas esa pared, no, pero si tocas esta,
te coge toda la pieza, ¿vale? Pues toco esta y ya la coge, ¿vale? Y toco también esta de aquí, ¿vale? Y esta otra. Y acepto. Acepto. No se puede, vale. Porque habrá que quitar. Vale, lo voy a hacer otra vez. Cuando pase esto, hacerlo en 2 veces, ¿vale? Pincho aquí. Toco aquí y aquí. Acepto. Y vuelvo a repetir, ¿vale? Pincho aquí. Y pincho aquí, ¿vale? Bueno, aquí no. En esta arista y en esta otra. Y acepto. Y ahora sí que me deja, ¿vale? Vale. Pincho aquí para centrar. Y ahora me faltaría desactivar este sistema de coordenadas. Pero recuerda una cosa. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vengo aquí, botón derecho y ocultar. Y voy a cambiar de color al pistón. Para ello vengo aquí, vista, sombreado realista y recuerda. Seleccionas la pieza, venir aquí y puedes cambiar el color seleccionándolo al que más te guste, ¿vale? Pues poner, por ejemplo, verde, un rojo, ¿qué más? Un azul, bueno, el que más te guste. Yo lo voy a dejar así, ¿vale? Y esta parte de aquí es para los fondos, ¿vale? Recuerda, pincha aquí, mira, y se cambia el fondo. Si lo quieres un poco más oscuro o blanco, yo lo voy a dejar el que viene por defecto, ¿vale? Este. Y ya estaría ya dibujado este pistón. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.